Entonces, decíamos que lo que van a entregar es lo que llevan más metodología, es decir, planteamiento de problema, pregunta polémica, justificación, objetivos. El parcial final, y enseguida lo voy a decir por si acaso, va a ser en ese momento lo que lleven más marco teórico. Lo que lleven en ese momento va a ser todo esto. De esa manera se supone, bueno, de esa manera se supone que ya podrían tener un trabajo hecho. Más marco teórico, más, como ya habrían terminado, más introducción. Tendría que agregar una pequeña introducción para comenzar. ¿Está claro? Eso sería lo que tendrían que llevar. Esto es el parcial final y lo estoy diciendo desde ahora porque no quiero que me pregunten qué hay que llevar, tiene que llevar lo mismo. No, o sea, ya debe estar claro. O sea, al finalizar el semestre ustedes tienen que presentar un anteproyecto. Punto. Hasta ahora se supone que ya hicieron toda la primera parte. Curiosamente, la semana que pasó era la semana de metodología. Entonces, de alguna manera, pues estamos acorde, ¿no? A pesar de todo, a pesar de que no nos hemos visto, en las primeras semanas se adelantó un poco, en teoría, y estamos un poco acorde. Entonces, antes de comenzar a hablar de la metodología, quiero hablar un poquito sobre cómo van a citar mínimamente de las normas APA. Entonces, cada que ustedes vayan a citar dentro del texto, y lo digo porque lo he notado, quizás no en trabajo de ustedes, pero sí trabajo de otra gente, ustedes van a utilizar dos datos. El apellido del autor y el año. ¿Cómo los utilizan? Los pueden utilizar en paréntesis, por ejemplo, Serrano 2000 o ambos en paréntesis, Serrano 2000. El verdadero asunto es, coloco un paréntesis. El verdadero asunto es dónde colocan qué cosa. Vamos a decir que Serrano dice que hay 3 tipos de signos, que son los estéticos, los lógicos y los sociales. Eso no lo dice Serrano, lo dice el otro autor, Guiró, pero vamos a quedarnos con Serrano para Guiró, pero el otro autor vamos a quedarnos con Serrano porque ya escribí Serrano. Entonces supongamos que decimos, según Serrano, los signos de la vida se pueden dividir en 3 tipos. Lógicos, estéticos y sociales. Como colocamos Serrano al principio, porque estamos mencionándolo en el párrafo, colocamos el año ahí al principio, antes de decir lo que Serrano dijo. Como Serrano hace parte del párrafo, no ponemos a Serrano en paréntesis. Lo que vamos a colocar en paréntesis solo es el año. Ahora, si decimos, no decimos según Serrano, vamos a poner mejor. Serrano dice que los signos de la vida se pueden dividir en 3 tipos, lógicos, estéticos y sociales. Quiero que les quede muy claro que entre Serrano y dice solo está el año, no hay comas. Esto no lo hace. Nunca. Jamás lo hace. ¿Por qué? Porque cualquiera lo diría, profe, yo lo hago para que quede claro de que el año no hace parte, sino que es como, no es Serrano 2000, como cuando uno habla de la patineta 2000 o la patineta 3000. No, sino para que quede claro. No es necesario. El paréntesis ya está cumpliendo la función de las comas. ¿Está claro? Por eso no es necesario ponerlo. Uno dice como si Serrano dice y no coloca comas, punto. En la versión de ahorita, que decía según Serrano, y si había una coma,
era porque normalmente ahí habría una coma. O sea, si no hubiera el año, igualmente allá habría una coma. Si esa coma se la llegan a comer en un caso como este y lo dejan así, yo entiendo que es un error de confusión. Pero si la cosa es así como la puse ahorita, Serrano dice, eso ya no sería un error de confusión, eso sería un error que muestra que no me están prestando atención. Es decir, yo esperaría que no colocaran comas, no que colocaran de más. Es decir, si hay una coma de más, es un error porque no me están prestando atención a lo que estoy diciendo. Si hay una coma que falta, es porque posiblemente sí me prestaron atención y confundieron y pensaron que en ese caso tampoco debían colocar comas. No sé si logran establecer la diferencia en cuál sería el criterio. Ahora bien, hay otra manera en la que colocamos Serrano con el año junto en paréntesis. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando no citamos a Serrano en el párrafo. Eso es lo que se llama cita de texto, pero eso no lo vamos a discutir ahora qué significa cita de texto, solo vamos a colocar el ejemplo. Eso es, por ejemplo, si no mencionamos que lo dijo Serrano, sino que mencionamos en general, como si eso fuera lo que existiera. Decimos, en la semiótica se pueden distinguir, en la semiótica se considera que los signos de la vida se pueden dividir en tres tipos: lógicos, estéticos y sociales. En ese caso, como se dan cuenta, yo no mencioné a Serrano por ninguna parte. Dije se considera, pero yo no dije quién consideraba. En ese caso, yo sí agrego a Serrano, pero lo agrego al final de lo que se dice. Si eso que yo estoy diciendo lo dijo Serrano, pues yo lo agrego al final. ¿Está claro? Porque no lo mencioné nunca en el párrafo, lo dejo para el final. Así cuando el lector lee, así yo no le haya dicho según Serrano, ya el lector sabe que quien considera eso es Serrano. Quien dijo eso fue Serrano. ¿Está claro? En el primer caso, fíjense, va al principio, antes de decir lo que Serrano dijo, y en el segundo va al final, después de decir lo que Serrano dijo. Pero como no dijimos Serrano antes, por eso colocamos Serrano hasta el final. ¿Dudas sobre esto? No. Bien. Cuando se trata de dos autores, simplemente decimos Serrano y Suárez, supongamos, sin mayor problema. Si fuera el caso a la inversa, sería Serrano y Suárez. No hay problema con ello. Si son más de tres autores, cuando ya son más de tres autores, ya son más de tres, ya lo que hacemos es que colocamos esto. En vez de colocar los cuatro nombres, en vez de colocar Serrano, Suárez, Pérez y Sánchez, no colocamos todo eso, sino que borramos estos tres, dejamos nada más el primero, colocamos et al. ¿Qué significa et al? Ahí se coloca un punto siempre, el al siempre termina con un punto. Es como y compañía. ¿Está claro? Porque no queremos estar repitiendo esos cuatro nombres siempre. En este caso sería igual. Colocamos Serrano et al. Viene un punto porque siempre se coloca punto y ahora sí colocamos la coma. Eso para que lo vayan teniendo en cuenta sobre si citan gente. Ahora, si están citando videos, porque muchos de ustedes están haciendo productos, ustedes citan igual, citan el producto que están viendo. Si están viendo un video de YouTube de un producto que fue hecho en X años, pues ese video es el que van a citar. ¿Está claro?
Aló, hola. Hello. Por ejemplo, si están citando una película como Jurassic Park de Steven Spielberg, en ese caso lo citan igual, citan Spielberg 1993. No tienen que colocar ni la productora ni nada de eso, sino simplemente Spielberg 1993. ¿Sí? ¿Dudas? Bien, entiendo que no hay ningún tipo de dudas. Ahora, ¿cómo van a citar en la bibliografía? En la bibliografía van a citar colocando el nombre del autor, el año del autor, el libro o texto leído y luego el editorial, por ejemplo. Bueno, este no, esto es un artículo. Vamos a tomar como referencia otra cosa o hablamos. Vamos a irnos desde aquí, que es el manual de APA anterior. Oh, Manny, pero a mis 19 años con algo se empieza, ¿no? Manny, pero para tener 20 años está bien, o sea, se me ve raro porque, o sea, porque no se me pega con la barba, pero cuando ya se me pega, se me va a ver más simpático. Todo lo que hace uno para llamar tu atención. Volvemos, ¿dónde estaba? Estaba aquí. ¿Qué se hizo? Bien. Tenemos aquí la referencia básica que sería primero colocar el apellido del autor, la primera letra del nombre y la segunda, si tiene un segundo nombre, si lo queremos colocar, el año, el título de la obra que estamos leyendo, del libro que estamos leyendo, el lugar de la publicación y el editorial. Por ejemplo, Yundarí FJ, supongamos que se llama Francisco Javier, 2006, Electrones, Neutrones y Quarks sería el nombre del libro, el lugar donde salió, Barcelona, España, y el editorial, Crítica. Igualmente, y más importante aún, si de repente estamos hablando, porque sé que muchos lo van a utilizar, de un video, de una película, de un corto, en ese caso, la referencia es así. Vamos, a demorar en pegar. Primero colocamos el apellido del autor, el apellido del productor con la primera letra de su nombre. Colocamos todo lo demás, el apellido del siguiente productor con letra de su nombre, apellido del siguiente productor con letra de su nombre, agregamos donde dice productores y luego agregamos el nombre del director. Y para eso agregamos primero el apellido del director y la primera letra del director. El año en que fue hecho, luego el nombre de la película, al lado agregamos el tipo de relato que es, por último, el año donde fue hecho y la casa productora. Por ejemplo, si estamos viendo una película que se llama La Mañana Bonita y el productor de la película La Mañana Bonita se llama Luis Sáenz. Entonces colocamos Sáenz, coma, L, punto, L de Luis. Supongamos que Luis Sáenz es el productor, pero que Luis Sáenz no lo hizo solo, también es productor Camilo Cifuentes. Entonces colocamos entonces Cifuentes, coma, C, que es Camilo, y entonces ahí agregamos productores, porque ellos fueron los productores. Y vamos a suponer que el director es
no sé, Laura González. Entonces colocamos González, L. Directora. Luego sigue el año en que la película salió, supongamos que fue en el año 2017. Luego sigue el nombre de la película que le puse La Mañana Bonita. La Mañana Bonita, supongamos que la película se llamaba así. Supongamos que la película es colombiana, entonces agregamos Colombia. Y supongamos que el canal que hizo la película, que es el que más películas viene haciendo en Colombia, sería Caracol Televisión. Entonces diríamos Caracol, ya no televisión, sino Caracol Cine. ¿Está claro? Eso sería todo. Así agregamos la referencia de cuando buscamos películas, cortos, documentales y todo lo demás. Ahora vamos a imaginar que esto es un corto, que esto es un documental. No, esto no es una película, es un documental. Entonces uno, luego del nombre, uno coloca, pues, no veo los corchetes, pero se supone que se colocan unos corchetes, vamos a colocar paréntesis y agregamos aquí cinta documental, para que quien vea la bibliografía se dé cuenta que eso de lo que ustedes están hablando es de un documental y no de una película. ¿Está claro? Y lo agregan. De esa manera ya queda identificado dentro de la bibliografía el producto que ustedes vieron y que mencionaron en su tesis. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, pues sigamos. Ahora sí nos vamos sobre la metodología. Bien. Nos vamos sobre la metodología. Me voy primero con los de investigación-creación. Los estudiantes de investigación-creación tienen que hacer una metodología que se va a componer básicamente de 4 partes. Una de ellas va a estar dividida en 2. Página 38, ¿cierto? Es la página 38. Básicamente son 4 partes en las que va a contar la metodología. Son estas que están sombreadas en amarillo. Y son información y documentación para la realización, pero no llamado así. Vamos a ponerle un agregado, porque va a haber una diferencia. Recursos existentes o por gestionar para la producción artística y etapas y procedimientos de investigación para la creación artística. Entonces, información y documentación para la realización del proyecto artístico. Metodología, vámonos ahora con por fin, por favor. Metodología, investigación, acción. Entonces, lo primero es, venía diciendo que lo primero es información y documentación para la realización de proyectos artísticos. Artísticos. En este caso, no vamos a decir, no vamos a colocar la información que recogimos, sino que vamos a agregarle aquí, como palabra inicial, recolección. Es decir, lo que ustedes van a hacer en la primera parte de su metodología es decir, de dónde van a sacar toda la información y la documentación que les va a permitir realizar el proyecto artístico. Por ejemplo, en el caso de Kevin, que planea hacer un documental sobre pues, diferentes expresiones artísticas en Bolívar, él tendrá obviamente que recoger un cúmulo de información, buscar un cúmulo de cosas que le permitan armar su guión
Ya sea que esas cosas las busque a través de entrevistas, las puede buscar a través de, pues, de libros, de páginas de internet, de las bibliotecas, porque las bibliotecas sirven mucho ahí. Y es lo que va a hacer en este primer subtítulo, él y Julián por lo menos, lo que harían sería explicar qué tipo de documentos van a usar y dónde los van a encontrar. Por tipos de documentos es todo. Puede ser una entrevista, es un tipo de documento. Si van a entrevistar a gente, pues entonces tienen que aclarar que parte de la recolección se va a centrar en entrevistar personas para que esas personas den la opinión sobre lo que sea que ustedes estén buscando. Si van a utilizar información pública, información del gobierno, entonces sería información oficial o información pública sobre, digamos, el tema que estén buscando, sobre la cultura en el caso de él, o sobre cualquier otro tema. Por ejemplo, en el caso de Simón sería información oficial sobre los traslados, por ejemplo. Cuáles han sido los resultados de los traslados de Cartagena, todo lo demás. Eso sería lo que iría ahí. Pero tienen que explicar de dónde van a sacar la información. Es decir, queremos conseguir esto y lo vamos a conseguir en este lugar porque este lugar es el que nos ofrece los medios. Porque quizás es el lugar que los tiene. Por eso les digo que a veces las bibliotecas sirven porque muchas veces las bibliotecas tienen información vieja que no aparece en todas partes. O lo van a buscar en Google o lo van a buscar en la alcaldía. Obviamente apenas están comenzando el proceso y es posible que aún haya lugares que ustedes no saben que van a visitar. Pero por ahora yo me imagino que cada uno tiene ya una idea de dónde va a buscar un poco de la información que va a utilizar para realizar su producto y lo que va a hacer es colocar aquí de dónde va a sacar esa información. Y aparte de eso tendrá que colocar por qué esa información es importante. Por ejemplo, si me dicen, recolectaremos entrevistas. Pues luego me dicen a quién. Las entrevistas se realizarán a los habitantes del pueblo. Ahora, ¿cuál es la función de las entrevistas? ¿Para qué sirven? Estas entrevistas nos permitirán conocer la percepción que tiene el pueblo de la cultura. Bla, 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 bla. Todo lo más que puedan decir. Es decir, cómo recolectan la información y para qué les va a servir ello. Obviamente yo me imagino que hay diferentes métodos. Básicamente habrían tres tipos de informaciones que ustedes tendrán que buscar. Mucha sería la información del pueblo mismo, la información oral, que pueden ser entrevistas, relatos, si se van para una casa y comienzan a observar qué pasa, o sea, información de primera mano. Es la información que uno va y recibe con la gente, por ejemplo, en el caso de Simón, que es de la tesis de la que me acuerdo ahora, también, por ejemplo, si se van al mercado y comienzan a mirar cómo se comporta la gente, esa es información de primera mano, y para eso, por ejemplo, podrían hacer una descripción de lo que están viendo. Eso sería un primer tipo de información. Si hacen entrevistas, también está dentro de ese primer grupo. Habría un segundo grupo que sería el de la información oficial, que es todo lo que haya dicho el gobierno sobre el tema que están trabajando. Lo que ha dicho el gobierno, es decir, cualquier investigación que haya hecho el gobierno, cualquier texto que haya sacado. Y finalmente, las investigaciones, que son los trabajos que se hayan hecho por aparte, o sea, que cualquier universidad, que cualquier estudiante, que cualquier investigador, cualquier persona que haya investigado el tema. Y que haya hablado un poco y que usted lo vaya a poder utilizar, esos datos los vaya a poder utilizar para hablar en el documental. Por ejemplo, si ustedes en el documental dicen, pensando en el documental de David, si dicen el río Soriana, no me acuerdo cómo se llama, y él no está aquí para comentarlo, el río Soriana se secó en parte por la minería. Entonces, hay un estudio, digamos que de la Universidad Nacional, que dice que los desechos hicieron que el caudal del río disminuyera. Entonces, él dice en su documental, en efecto, un estudio de la Universidad Nacional realizado en el año 2017 muestra cómo el caudal del río se fue disminuyendo a medida que la mina fue avanzando y se fue aumentando el número de, qué sé yo,
de empleados, por lo tanto, fue aumentando el número de producción. Como él lo está diciendo en su documental, él lo puede decir tranquilamente, obviamente respetando que no es información suya, sino información de la nacional. Esa información que él está presentando en el documental es una investigación y no importa si no es suya, él la puede mencionar. Son datos que le sirven para armar la historia de su documental. ¿Está claro? Esa es la primera parte de la metodología en el caso de los de investigación-creación. ¿Dudas hasta aquí? No tienen dudas, espero que no me pregunten después. Me escriban, no entendí esto, porque así sería como que, bueno, por algo me tomé la hora, ¿no? Ya que no piden asesorías. Segundo, recursos existentes. Oiga, profe, Recursos una existentes. preguntita. Dime. Profe, si yo quiero pedir una asesoría para mí con Simón, o sea, para mi grupo, que yo soy con Simón, ¿cuándo nos las podría dar? Dylan, como tú sabrás desde hace rato, eso tienes que pedírselo a Kevin, que es el monitor. O sea, tienes que decirte a él y él No, te va pero a como, decir qué espacio estará disponible. ok, pero como, ajá, como aprovecho que usted está aquí enseguida. Lo que pasa es que él tiene un horario y él tiene una gente a la que él le dio asesoría y yo realmente, él me la pasa, pero yo realmente no sé. Hoy ¿Cómo es que se curiosamente llama me el dijo del monitor? ¿Cómo sábado, es que se llama el monitor de usted, anteproyecto? Kevin, ¿ustedes no están en el mismo salón? No, profe, si no es que yo soy de otro semestre, sino es que doy esa con usted. Doy esa con los muchachos. No sé Ok, quién es. ok. Kevin. Pues sí, el punto es que, por ejemplo, hay unas que tengo el sábado y él me dijo ahorita, pero yo ni me acuerdo de la hora. Entonces yo puedo cometer el error de decirte que nos vamos a ver a una hora cuando realmente ya a esa hora estoy comprometido con otra Kevin persona. Fernández. Bueno, profe, yo le voy a Bien, escribir a él para ver si me la da para mañana. Una cita con la nueva, con la EPS. bien, mañana no creo. No, mañana no creo. Por lo menos si Kevin está escuchando, mañana no. Podría ser de pronto el viernes, pero mañana no creo. Ahora, yo espero que la cita sea para algo diferente de esto, porque si me vas a preguntar por la misma metodología, pues no tiene gracia. Segunda parte de la metodología, los recursos existentes o por gestionar para la producción artística. Recursos existentes o para gestionar la producción artística. Aquí lo que van a hacer es explicar qué van a usar, si van a utilizar cámaras, si van a utilizar micrófonos, porque van a utilizar eso. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar un trípode, ¿por qué utilizarían un trípode? No tienen que explicar todo, pero sí tiene que ver como una justificación. Por ejemplo, si van a hacer un documental con cámara en mano, pues explicar, vamos a utilizar este tipo de cámaras porque queremos hacer un documental con cámara en mano, entonces no necesitamos ni esto ni lo otro, sino que queremos que sea, y explican por qué lo harían con cámara en mano, queremos que sea más natural, más personal, queremos que se sienta que la persona está ahí mismo, o vamos a utilizar estas cámaras porque queremos que sea un documental muy, donde se muestre la naturaleza, entonces queremos que se vea muy, muy de cerca el espacio, se vea muy, no sé, muy bonita la imagen, bla, bla, bla. O sea, van a decir qué recursos van a utilizar, por ejemplo, si cámaras, si micrófonos, incluso se van a utilizar computadoras de pronto en su investigación, si van a llevarse la computadora al pueblo para hacerle una actividad a la gente, no sé. Todo lo que vayan a utilizar. Obviamente, cuando dicen cámaras, tendrán que decir más o menos qué tipo de cámara. Porque yo no sé si me dicen cámara, no sé si me están hablando de la cámara del celular o de una cámara profesional. Esta es una parte bastante sencilla. Tercera, la más complicada, son las etapas. La vamos a llamar etapas y procedimientos investigativos para la creación artística. ¿Qué van a decir ahí? Ahí van a decir cómo van a hacer su tesis. Básicamente eso es como un resumen de cómo van a hacer todos los pasos para poder realizar su tesis. Bueno, un segundo. Neyid está esperando para entrar. No saben si Neyid está esperando para entrar o no.
Bueno, no sé. Van a decir cuáles son todos los pasos para hacer su tesis. Por ejemplo, si usted primero va a buscar información, entonces usted va a decir, hay una primera etapa en la que yo voy a recoger información. De los libros, supongamos. Si van a buscarla en los libros, si van a buscarla en internet. Luego, si planean ir al pueblo donde planean hacer su investigación, por ejemplo, luego, segunda etapa será visitar el pueblo para entrar en contacto con la gente. Tercera etapa, si después de haber entrado en contacto con la gente, de pronto si se devuelven a la casa para escribir el guión, entonces, tercera etapa, escribir el guión. Obviamente todo esto va a ser un poco más amplio y ustedes van a explicar un poco cómo esperan o cómo en su cabeza ustedes han organizado que van a ir armando el documental. Como el documental es una obra larga, y yo me imagino que muchos de los que van a hacer documentales y productos audiovisuales van a comenzar desde ya ahorita el semestre que viene, o quizá el año que viene, tienen tiempo suficiente como para planear cómo van a ir haciendo sus etapas. Entonces, tercera etapa, escribir el guión. Y así sucesivamente hasta que la etapa final, definitivamente, última etapa, sea la edición y presentación. Obviamente todo esto ustedes lo irán explicando en su metodología cada etapa. Ojo, las etapas se pueden cruzar, eso es normal. Por ejemplo, usted puede estar buscando información en internet y de repente un día su compañero dice, mira, vamos allá al pueblo que la señora que nos va a guiar dice que nos puede atender el fin de semana. Usted vaya. Eso sería la segunda etapa. Pero no importa, usted vaya, así no haya salido de la primera. Eso es más como un plan de organización, como de más de cosas que uno tiene que hacer. No es que uno tiene que ir haciendo cada etapa y cuando acabes una es que comienzas la otra. No, 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 no. Simplemente es que el proyecto tiene que llevar como un grupo de etapas, como un grupo de cosas que se van a ir terminando para que al final quede justo. Imagínense que están construyendo una casa y lo primero que hacen para poder construir la casa es, qué sé yo nunca jamás he construido una casa, pero es como armar este croquis que hace, donde hacen los sedimentos, donde van a armar las paredes, lo arman, perfecto, lo hicieron. Comienzan a levantar las primeras paredes que van a ser la sala, pero resulta que en el patio, por el lado de la cocina, tienen que instalar el inodoro por alguna razón y se mueven hasta la parte de atrás para instalar el inodoro, porque es que resulta que hay que cerrar algo que tiene que ver con el agua, pues usted va y cierra eso, no hay ningún problema. O sea, nunca jamás en la construcción de una casa, la casa se ha hecho partecita por partecita. O sea, como primero hagamos la sala, después hagamos el cuarto, después no, a veces uno hace una parte de adelante, luego otra parte de atrás, el problema es que al final el conjunto se vaya armando. Obviamente hay cosas en la construcción de la casa que no se pueden hacer si no se han hecho otras. Por ejemplo, si no has terminado de levantar toda la casa, no puedes poner el techo. Lo mismo pasa con estas etapas. No vas a poder editar si no has terminado la investigación. O no vas a poder ir al pueblo a comenzar a grabar a la gente si ni siquiera sabes qué les vas a preguntar porque no has investigado. Entonces, sí hay veces que unas etapas van antes que otras, pero hay veces que ya se pueden cruzar. ¿Dudas sobre esto? ¿Ninguna? Ok. En esta misma parte, pero ya al final, sin embargo, ahora mismo pueden comenzar ya, van a colocar un informe que va a ser como un reporte de cómo les fue en cada etapa. Por ejemplo, en la etapa de búsqueda de internet, bueno, ustedes explicarán, en la primera etapa de búsqueda de internet no fue terrible, no había mucha información del tema en internet, así que tuvimos que acudir a diferentes bases de datos para poder encontrar información que nos permitiera organizar la entrevista con la que íbamos a llegar a la gente, porque esa información era la que queríamos utilizar para poderle preguntar a la gente. ¿Sí? Es como al final, como rendir cuentas. Como al final rinden cuentas, como cuando ustedes salen a hacer un mandado y cuando llegan a la casa les preguntan cómo les fue y ustedes cuentan cómo les fue eso. Eso lo hacen al final de la tesis porque obviamente no lo pueden ir así, no lo pueden tener listo antes si no han terminado, pero sí pueden irlo haciendo a medida que van avanzando. Por ejemplo, una vez terminan la primera etapa, que es hacer la investigación por internet, supongamos que esa sea su primera etapa, entonces usted puede hacerlo, usted puede escribir un poquito de cómo le fue en esa etapa. Y luego al final, si quiere alimentar más cuando ya haya terminado y hacerla más amplia, pues usted la hace más amplia. ¿Dudas hasta aquí?
Profe, ¿puede mostrar lo que está escribiendo para tomarle una foto para tenerlo como guía? Yo lo estoy mostrando, ¿tú no lo estás viendo? Sí, pero no veo el primer punto, no veo los dos, el segundo y el tercero. Bueno, es que no creo que quepa todo, o sea, porque es Bueno, una página. espérese, déjelo así para tomarle una foto al primer punto. Que eso a la hora de que estemos redactando nos va a servir bastante. Listo, profe, bájelo para tomarle la base. Gracias, profe. Bien. Lo queremos mucho. Finalmente, para terminar, hacen la cuarta parte de la metodología, que es un cronograma. Ustedes supongo que tienen más o menos claro cómo se organizarían y organizarían un cronograma con fechas sobre qué van haciendo cada vez a partir del próximo año, perdón, del próximo semestre, más o menos. Depende de cómo esté el COVID, pero por ahora vamos a suponer que no hay ningún problema. A partir del próximo semestre, fechas de cómo irán adelantando. Yo creo que un cronograma lo saben hacer, cómo irán adelantando en su trabajo, qué irán haciendo. No tiene que ser un trabajo por fechas exactas, no tiene que ser el 10 de agosto tengo que haber hecho esto. No, usted puede poner entre agosto y octubre tenemos que haber leído, buscado todo en internet. Entre noviembre y diciembre tendremos que haber ido ya al pueblo a entrevistar personas o a conocer el pueblo por lo menos. Entre tal fecha y tal fecha tenemos que haber hecho esto. Por ejemplo, en el caso de Kevin, que planea ir a varios pueblos, sí es importante comenzar a visitar pueblos temprano. En el caso de David, que no planea ir sino solamente a su pueblo, pues sus visitas nada más serán menores, ¿no? Eso depende de eso. En el caso de Dylan y Simón, pues no sé si sea necesario que vayan urgente a Basurto, porque de alguna manera primero lo conocen y segundo, pues no lo van a mover mañana, sino que lo van a mover después. Pero hay que ir antes de que lo muevan. ¿Dudas sobre esto? Bien, si no hay dudas, con esto básicamente termina lo que sería la metodología de los estudiantes de investigación-acción. Si alguien les pregunta por qué no incluyen el tipo de investigación, por qué no dicen si es cualitativa o cuantitativa, miren, eso no lo incluyen porque eso simplemente no tiene nada que ver con su trabajo. Eso no tiene nada que ver. Su investigación no es ni cualitativa ni cuantitativa porque simplemente es una investigación de creación. Eso no tiene mayor discusión. ¿Está claro? Bien, supongo, espero, realmente no sé. Ahora, lo de investigación tradicional. Dime. ¿No se me escucha? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Me escucha? Sí. Profe, yo entiendo lo que está explicando. Comprendo que tal vez que debo tomar para mi proyecto, pero en cierto creo que me Pero sientes que no se falta. aplica del todo. ¿Cómo? ¿Ah? O sea, Sientes creo que no se que aplica del todo. no, sino que creo que necesito como más información al respecto como para seguir avanzando en mi proyecto. Pero O sea, necesitas información de mí o buscar tú. las dos. Para que me ¿En qué guíe un sentido, poco como dónde en qué buscar. sentido necesitas información de mí? Te voy a ser honesto, Isaías. Yo sé que tú me pasaste tu proyecto, yo sé que tu proyecto es un proyecto de emprendimiento y sé que tiene que ver con crear un producto al final, pero que es de emprendimiento, pero yo no me acuerdo de qué es. No es por nada malo ni nada en contra, sino obviamente a mí se me van olvidando. Por eso al principio hice la aclaración de que esto podía servirte un poco, pero de que podían hacer falta cosas. Entonces ahí sí tendríamos que hablar para que me puedas primero recordar un poquito de lo que es para poderte guiar. ¿Sí? Ok, ya estoy hablando con Kevin para pasar una cita. Ok. Porque así es secas, es como... Por eso, no sé si te hayan dado cuenta que siempre cito a David, Kevin, Simón, porque son de las que me acuerdo hoy. A veces me acuerdo de unas, otras de otras. Y sé que hay gente que tiene trabajos muy buenos, pero no me acuerdo de qué son en el momento, porque son no solamente son los trabajos de ustedes, sino también los de octavo y ahí se cruzan los cables. Además de las cosas que están adelantando los de tercero. Bueno. Investigación académica.
o lo que la gente llama tradicional. Esto realmente se llama investigación académica. La metodología es muy diferente de la anterior. Entonces, esta metodología lo que va a decir al principio es, y aquí tienen que irse para atrás y recordar la clase de Cledis y la clase de William de los 2 semestres pasados para poder armar esto. En teoría, ustedes la tienen un poquito más fácil, porque sí han habido clases que hablen de los temas, pero también puede ser un poquito más difícil, porque mientras que los demás van a hablar como de una manera muy personal, a ustedes sí les toca pues hablar de términos específicos, ¿no? Entonces, el trabajo de ustedes se va a dividir en 1, 2, 3, ¿sí? 3. Vamos a dejarlo en 3. Primero, tipo de investigación. En ese caso, ustedes van a decir, primero van a decir, si su investigación es cualitativa o cuantitativa. Eso está lento. O cuantitativa. Luego de que decidan, por ejemplo, mi investigación es una investigación de enfoque cualitativo. Perfecto. Me van a explicar qué es eso de cualitativo. O, si decidieron que era cuantitativa, ¿qué es eso de cuantitativo? ¿Qué es eso de cuá? Voy a dejarlo en cuá para que no crean que los estoy influenciando entre cualitativo y cuantitativo. No van a hacer un párrafo, no van a hacer una Biblia explicando lo que todo el mundo ha dicho. Van a hacerlo de una forma somera, sencilla. Luego que hayan hecho eso, entonces van a decir por qué quieren que su trabajo sea de ese enfoque. Ahí mismo, sin salirse todavía de esa parte, van a decir el método que utilizarán. Si ustedes recuerdan, porque yo me imagino que eso lo vieron, generalmente se habla de que hay 2 tipos de métodos. Que son inductivo y deductivo. Pero esos son como métodos muy generales, ¿no? Son como métodos típicos de la ciencia en general y a veces como que a uno no le quedan del todo claros o como que uno siente que no dan cuenta de todo. Entonces, si usted quiere utilizar otros métodos o quiere hablar de otros métodos como la etnografía, qué sé yo, el estudio de casos, etc., puede meterlos. Es decir, ¿cómo va a ser usted? Básicamente los métodos van a decir es cómo va a hacer usted para manejarse en la investigación. Si ustedes son de los que pues van a partir de una hipótesis, si ustedes van a irse al grupo con el que están trabajando o a los datos con los que están trabajando. Por ejemplo, Nayara va a trabajar con redes y Nayara se va a quedar horas y horas sentada frente a la computadora analizando mensajes. Eso sería una etnografía. Ese tipo de cosas, qué tipo de método van a usar. De pronto ahí les va a tocar averiguar, en caso de que no lo tengan claro, un poquito de cuáles son los métodos de investigación. Porque eso tienen que decirlo en ese párrafito. ¿Cómo van a hacer usted para manejarse en la investigación? Ese es el método. El método es cómo hace uno, de dónde parte uno para llegar al final de la investigación. Si parte uno haciendo una hipótesis general o si uno parte de datos específicos para llegar a una conclusión general, ¿qué se hace en ese caso? ¿Está claro? Van a decir, una vez decidan el método, dicen en qué consiste y por qué usan ese. Entonces, como verán, aparentemente es más pequeño y quizás hasta le salga más pequeño, pero implica un poco más porque tienen que ponerse a leer sobre metodología
Aunque yo confío en que no, porque como esto ya lo vieron, deben tenerlo fresco, esto fue el semestre pasado, en su cabeza. Segunda parte que harían sería la parte que tiene que ver con la muestra. Entonces vamos a llamarle a esta parte universo y muestra. En este caso lo que van a decir es decir cuál es el universo de trabajo y cuál es la muestra con la que harán su trabajo. ¿Qué es el universo? Universo es toda la población que se supone abarca, al tema que ustedes están trabajando. Por ejemplo, si a ustedes les interesa el embarazo en adolescentes, entonces su universo, bueno, en adolescentes pues niñas, ¿no? Chicas. Entonces su universo son todas las chicas adolescentes que se han embarazado o que están embarazadas. ¿Está claro? Ese es su universo. Obviamente ustedes no van a entrevistar a todas esas chicas, pero ese es su universo. Les pongo un ejemplo. El trabajo de Gina y Leonardo en octavo, lo que quieren analizar es cómo perciben los jóvenes de la ciudad de Cartagena, ellos es los jóvenes de la ciudad de Cartagena, los adolescentes. Pero obviamente ellos no van a entrevistar a todos los adolescentes, sino a una pequeña población. Esa pequeña población es la muestra. ¿Qué es la muestra? Es la población que uno analiza. Es decir, aunque ellos estén tratando de hacer un trabajo con todos los jóvenes, como es imposible entrevistar a todos los jóvenes, al final lo que analizan es un pequeño grupo. Esa población es lo que se llama como muestra. Entonces, ustedes lo que hacen en esa parte del trabajo es describir cuál es la muestra. Es decir, cuántos planean entrevistar o con cuántas cosas planean trabajar. Por ejemplo, en el caso de Nayara, que va a trabajar con redes y va a trabajar un asunto de ciberacoso, si no estoy mal, por lo menos por ahí va la vaina. Entonces, si ella va a analizar casos específicos o noticias específicas, su muestra serán cuántas noticias analizaría. Suponiendo que analiza noticias, de pronto ella va a analizar el ciberacoso así literal buscándolo en Facebook. Pero ¿cuántas noticias? Obviamente no puede analizar todas las del mundo, pero ¿cuántas noticias? Eso es la muestra. ¿De dónde las va a sacar? ¿Cómo las va a organizar? De pronto ella va a hablar de ciberacoso entre adolescentes por una parte, hombres, y adolescentes mujeres por la otra, y ella quiere dividirlo así para mirar a ver si el ciberacoso es igual en ambos casos y quiere hacer una comparación, o de repente ella quiere analizar el ciberacoso en toda Colombia, y como lo quiere analizar en toda Colombia, entonces va a dividir entre lo que sería, cómo sería el ciberacoso en Bogotá, cómo sería en Barranquilla, y entonces lo divide por ciudades. Eso lo va a decidir ahí y lo va a decidir en la muestra. Y lo va a organizar. Por ejemplo, hacen una tablita. Esto me deja. Y en la tablita organizan. Por ejemplo, en ese caso, supongamos que yo quiero analizar 3 noticias de ciberacoso en Bogotá. Quiero analizar 3 noticias de ciberacoso en Cartagena. 3 en Cali, 3 en Medellín. Pero yo no solamente quiero analizar 3, yo quiero analizar 6.
entonces yo tendría que colocar, pero aparte de analizar 6, quiero tener otra variable, porque eso se llama variable, pero eso no lo vamos a discutir ahora, se supone que eso lo vieron antes. No, ahí no era. Yo quiero tener en cuenta si esa cosa es a hombres o a mujeres, entonces yo aquí coloco hombres, 3 noticias de hombres en Bogotá, en Cartagena, en Cali y en Medellín, y 3 sobre mujeres. Y así, esa tablita que nos está diciendo cuántas noticias voy a analizar y según qué grupos, es lo que se llama muestra. Uno la explica, pero al final lo normal es que uno haga una tablita que dé cuenta de todo lo que uno va a analizar. Eso es lo que se llama universo y muestra. Luego está lo que son las técnicas e instrumentos. Es cómo va a conseguir usted los datos. Por ejemplo, si va a hacer entrevistas, si va a observar, si va qué sé yo, a hacer cuestionarios. Pero resulta que hay casos como el de Nayara, que son con redes sociales y de pronto no va a entrevistar a nadie y no le sirve observar porque observar no aporta mucho. Entonces ella lo que haría sería explicar cómo va a conseguir los datos que va a analizar. Ahí no quedaría tan encasillado así como decir entrevistas, las entrevistas son estas, sino que simplemente explica, bueno, para la consecución de mis datos yo planeo entrar a las redes sociales y buscar hacer un grupo de adolescentes en el que yo mire esto, lo otro, si va a analizar adolescentes, si va a analizar adultos, voy a conseguir un grupo de adultos. Ahora, si va a analizar personas específicas, ya puede hablar de personas específicas y todo lo demás. ¿Está claro? De pronto algunas de estas cosas parece que pudieran trabajar solamente con humanos, pero se pueden trabajar con todo tipo de cosas, con todo tipo de datos que se puedan analizar, de personas, de datos de internet, de lo que sea. Finalmente está la 4, que es hacer un cronograma, igual al de los de investigación-acción. Un cronograma donde den cuenta de cómo van a hacer la tesis por fechas. En el primer semestre voy a hacer esto, en el segundo semestre voy a hacer eso, en el tercer semestre voy a hacer esto, y se supone que la tesis acabaría en octavo semestre. ¿Dudas? Bueno, básicamente, si no hay dudas, eso sería pues todo lo que habría para la metodología. Queda de su parte realizarlo, ¿no? Si una persona quiero ser muy claro, no, si lo que me mandó como 3, 5, yo creo que hice más de una tiempo de teoría y para decir más que 10, creo yo. Eso sería básicamente todo. Si no hay dudas, con eso estaríamos finalizando. Entonces, que tengan muy buena noche y en algún punto yo montaré esto por si acaso alguien tiene dudas, tanto este como el de semiótica. El de semiótica ya debió terminar de procesarse. Y pues nada, nos vemos, señores. Buenas noches.